Misterios y conspiraciones de Chernobyl de los que nunca has oído hablar. Chernobyl, un nombre que todavía hoy me pone la piel de gallina. Uno de los mayores desastres nucleares de la historia. Una tragedia que marcó al mundo y dejó profundas cicatrices en la humanidad. Pero ¿y si te dijera que no todo lo que sabemos es verdad? Que detrás de la versión oficial hay secretos enterrados, conspiraciones ocultas y hechos que fueron deliberadamente ocultados al público. ¿Qué pasó realmente aquella mañana del 26 de abril de 1986? ¿Sabía el gobierno soviético del riesgo inminente y decidió ignorarlo? ¿Por qué los científicos e ingenieros involucrados en el proyecto Chernóbil desaparecieron sin dejar rastro? Y lo que es aún más aterrador, fue la radiación el único peligro invisible que quedó atrás. La explosión del reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil no fue solo un fallo técnico. Existe una teoría que sugiere que el accidente fue el resultado de un experimento militar ultrasecreto que salió mal. La Unión Soviética estaba en plena Guerra Fría e invirtió mucho en tecnologías nucleares para mantener su posición de poder frente a Estados Unidos. Según documentos desclasificados décadas después, en la planta se realizaban investigaciones militares sobre un tipo de reactor experimental que podría usarse con fines estratégicos. Los informes indican que los ingenieros fueron presionados para realizar pruebas arriesgadas sin la seguridad adecuada. Cuando ocurrió la explosión, las autoridades actuaron rápidamente para borrar cualquier rastro de este experimento. Los empleados fueron silenciados, los archivos destruidos y cualquiera que intentara exponer la verdad simplemente desapareció. ¿Qué pasa con las extrañas señales antes del desastre? Los trabajadores informaron de sucesos extraños en los días previos a la explosión. Varios empleados dijeron que vieron una figura oscura en las afueras de la planta. Describieron a un ser alto, con ojos rojos brillantes, que los observaba desde lejos. Este informe es muy similar a lo registrado en otras tragedias históricas, como el colapso del Puente de Plata en Estados Unidos, donde testigos afirmaron haber visto una criatura similar antes del colapso. El fenómeno pasó a ser conocido como el hombre negro de Chernobyl. Lo más preocupante es que muchas de las personas que informaron de estos avistamientos no sobrevivieron a la explosión. ¿Fue solo una coincidencia o estaba a punto de suceder algo mucho más siniestro? Cuando la Unión Soviética intentó silenciar el caso, la radiación se extendió a niveles catastróficos. El gobierno tardó días en admitir que había sucedido algo grave y semanas en empezar a evacuar a la población. ¿Pero realmente la evacuación se realizó correctamente? Hay indicios de que muchas personas quedaron atrás y se vieron obligadas a permanecer en zonas contaminadas durante semanas. ¿La justificación? El gobierno no quiso admitir ante el mundo que había perdido el control de la situación. Solo años después, salieron a la luz documentos que revelaban que el número de víctimas era mucho mayor que las cifras oficiales publicadas en ese momento. ¿Y si te dijera que la tragedia de Chernobyl no terminó con la explosión? Durante años, un tren fantasma cargado de carne contaminada recorrió la Unión Soviética. Después del desastre, miles de animales fueron sacrificados debido a la exposición a la radiación, pero en lugar de deshacerse de forma segura, se distribuyeron toneladas de carne a ciudades lejanas, mezcladas con carne considerada limpia, para que nadie sospechara. Este esquema solo se descubrió cuando un grupo de científicos notó un aumento inesperado de enfermedades relacionadas con la radiación en lugares que, teóricamente, no deberían haber sido afectados. Aún así, la historia fue rápidamente silenciada, y hasta el día de hoy nadie sabe con certeza cuántas personas, sin saberlo, consumieron carne contaminada. Y ahora les pregunto, ¿cuántos otros secretos podrían esconderse aún bajo las ruinas de Chernobyl? Si el gobierno soviético logró manipular tanta información en su momento, ¿sabemos el alcance real de este desastre? Escribe en los comentarios lo que piensas y sigue mirando, porque las revelaciones más impactantes están por llegar. 2. Pero las conspiraciones no terminan ahí. Otro misterio aterrador son las primeras fotografías tomadas poco después de la explosión. En la mañana del 26 de abril de 1986,
Equipos militares y periodistas fueron enviados a sobrevolar la planta y registrar lo sucedido. Algunas de estas fotografías fueron publicadas oficialmente, pero muchas otras simplemente desaparecieron. ¿La razón? La intensa radiación afectó las películas fotográficas, quemando y distorsionando las imágenes. Pero algunas fotografías reveladas mostraban algo extraño: sombras proyectadas en el suelo, como si las personas hubieran sido vaporizadas en el momento de la explosión, exactamente como ocurrió en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los fotógrafos que lograron capturar imágenes de la planta destruida, se encontraba Anatoly Raskasov, un profesional con gran experiencia. Informó que al tomar las fotografías, notó que los negativos se manchaban y quemaban instantáneamente. Muchas de las imágenes que grabó nunca fueron publicadas, y al propio Anatoly se le prohibió comentar sobre lo que vio. Pero años después, algunas de estas fotografías comenzaron a circular en foros secretos de Internet, y la pregunta sigue siendo: ¿qué fue realmente grabado allí? ¿Y qué pasa con el nivel real de radiación en ese momento? El gobierno soviético afirmó que la contaminación se controló rápidamente, pero los registros muestran otra realidad. Los científicos que intentaron advertir del peligro fueron ignorados o silenciados. Muchos residentes siguieron viviendo en zonas altamente contaminadas sin conocer el riesgo. El gobierno repartió folletos diciendo que todo estaba bajo control, pero en el mismo documento recomendaba que la gente evitara comer alimentos locales, no entrara al bosque y lavara sus casas regularmente para eliminar las partículas radiactivas. Si no había peligro, ¿por qué estas recomendaciones? Además, hay informes de que muchos niños nacidos en los años siguientes tenían deformidades nunca antes vistas. Oficialmente, el gobierno negó cualquier vínculo con la radiación, pero los médicos que trataron estos casos afirman que la mutación genética fue un efecto directo de la exposición. La falta de registros médicos concretos sobre estos casos solo aumenta el misterio. Y luego llegamos a otro escándalo oculto durante años: el transporte de leche y productos lácteos contaminados. El gobierno soviético incluso exportó toneladas de leche y mantequilla a otros países, incluido Brasil. En el camino, las pruebas de radiación identificaron niveles alarmantes de contaminación, y la importación fue inmediatamente cancelada. ¿Pero qué pasó con el cargamento que ya circulaba? Quienes ya habían consumido estos productos nunca fueron informados sobre el riesgo. Lo más impactante es que, durante años, se alentó a la población de varias regiones de la antigua Unión Soviética a consumir productos locales sin ningún control de radiación. Se recomendó a los agricultores que continuaran con sus actividades, y muchas familias vivieron durante décadas expuestas a un peligro invisible. La manipulación de la información fue tan grande que aún hoy no se sabe exactamente cuántas personas se vieron afectadas por la radiación de Chernóbil. Las estadísticas oficiales hablan de miles de víctimas, pero documentos filtrados sugieren que esta cifra podría ser mucho mayor. Muchos casos de cáncer y otras enfermedades relacionadas con la radiación se registraron simplemente como causas naturales o insuficiencia cardíaca, ocultando la verdadera causa de las muertes. Ante toda esta información es imposible no preguntarse: ¿cuántas otras verdades quedaron enterradas junto con las víctimas de Chernóbil? Y lo más aterrador, ¿podría volver a pasar algo similar? 3. ¿Y si te dijera que Chernóbil aún podría estar activo? Sí, incluso después de décadas, los científicos informan que todavía se producen extraños procesos nucleares en las ruinas del reactor 4. A finales de 2020, los investigadores detectaron reacciones inexplicables dentro de los restos de la planta. Algunos expertos creen que es posible que los restos de uranio aún estén ardiendo, algo que podría provocar una nueva fuga radiactiva si no se controla correctamente. Pero lo que hace esto aún más inquietante es que durante años la narrativa oficial afirmó que el reactor estaba completamente sellado y bajo control. Entonces, ¿cómo siguen ocurriendo estas reacciones? ¿Había ocultado el gobierno información importante sobre la situación real en la zona de exclusión? Hablando de la zona de exclusión, hay algo aún más extraño. ¿Sabías que la gente nunca dejó de vivir en Chernóbil? A pesar de que la zona fue completamente evacuada,
Algunas familias regresaron a sus hogares, afirmando que allí se sentían seguros. El gobierno intentó detenerlo, pero la verdad es que estas personas simplemente fueron ignoradas. Lo más extraño, muchos de ellos han vivido durante años dentro de la zona radiactiva, sin mostrar signos evidentes de contaminación. Esto plantea una pregunta. ¿Sería posible que algunas personas desarrollaran resistencia a la radiación? Y el misterio no termina ahí. ¿Alguna vez has oído hablar del Bosque Rojo? Este es uno de los lugares más radiactivos del mundo, y sin embargo, la naturaleza se ha apoderado de la zona de forma inexplicable. Animales como lobos, jabalíes e incluso caballos salvajes prosperan en la región sin mostrar deformidades graves. Los investigadores que estudian esta fauna están perplejos por la aparente adaptación de la fauna al entorno radiactivo. ¿Cómo puede ser posible? La ciencia aún no tiene respuestas concretas a esta pregunta, y algunas teorías sugieren que la selección natural creó un tipo de superfauna resistente a la radiación. Ahora pasamos a uno de los detalles más ocultos de la tragedia: los mineros que cavaron túneles debajo del reactor. Poco después del desastre, cientos de trabajadores fueron enviados a cavar pasajes subterráneos debajo de la planta. La justificación oficial fue que necesitaban construir una barrera de contención para evitar que el núcleo fundido alcanzara el nivel freático y contaminara ríos enteros. Pero los documentos revelan que había más. Algunos ingenieros sugirieron que los túneles podrían haberse utilizado para sacar algo del reactor. ¿Pero qué? Se especula que los soviéticos intentaban rescatar materiales nucleares clasificados que no pudieran caer en las manos equivocadas. Y entonces surge otra pregunta. Si los niveles de radiación eran letales para cualquiera que pasara minutos en la zona, ¿cómo pudieron estos mineros trabajar tanto tiempo? Muchos de ellos murieron años después, pero hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué descubrieron allí abajo. El gobierno soviético intentó enterrar esta historia, como hizo con muchos otros secretos de Chernobyl, pero ahora, décadas después, sigue surgiendo nueva información. Y la pregunta que queda es, ¿alguna vez sabremos toda la verdad? 4. Pero quizás la pregunta más aterradora sea, ¿Chernobyl fue realmente un accidente? Muchos creen que el desastre fue un evento inevitable, resultado de errores humanos y de ingeniería, pero hay quienes defienden una versión mucho más oscura. Algunas teorías sugieren que la explosión en el reactor 4 pudo haber sido intencionada, un acto de sabotaje, un experimento que salió mal, o peor aún, un intento de ocultar algo que nunca debería ser descubierto. Lo que sabemos es que, en las semanas previas al accidente, se registraron movimientos extraños en la planta. Técnicos externos aparecieron sin explicación. Ingenieros veteranos fueron marginados y se dieron órdenes misteriosas para realizar pruebas que nunca habían sido aprobadas oficialmente. Cuando ocurrió la tragedia, algunas de estas mismas personas desaparecieron sin dejar rastro. ¿Coincidencia? ¿O piezas de un rompecabezas que nunca se juntaron? Otro detalle inquietante: los archivos secretos de la KGB sobre Chernobyl solo han sido divulgados parcialmente. Muchos documentos permanecen listados hasta el día de hoy. ¿Qué sigue ocultando el gobierno ruso? ¿Qué es tan comprometedor que ni siquiera décadas después puede revelarse al público? Y por si fuera poco, hay un último detalle que pocas personas conocen. En 2017, un grupo de investigadores detectó un aumento inesperado de los niveles de radiación en algunas partes de Europa. Al principio se trató el fenómeno como un error del equipo, pero los científicos pronto se dieron cuenta de que las partículas radiactivas eran compatibles con las liberadas por Chernobyl. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Todavía hay filtraciones secretas? ¿Algo que el mundo no debería saber? Y lo más aterrador, ¿podría volver a ocurrir un desastre como Chernobyl? La verdad es que la historia de Chernobyl aún no ha terminado. Se siguen descubriendo nuevos secretos, documentos confidenciales siguen enterrados y, quizás, hay cosas que nunca serán reveladas. Pero ahora quiero saber, ¿qué opinas? ¿Es todo esto solo teoría? ¿O hay algo mucho más grande escondido detrás de esta tragedia? Deja tu comentario y comparte este video con alguien que necesite conocer estas verdades ocultas. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones.
porque aquí sacamos a la luz todo lo que intentan ocultarte. Y recuerda, a veces el mayor peligro no es lo que nos cuentan, sino lo que eligen ocultar.